Imaginaos un día cualquiera en la consulta de vuestro médico de cabecera. Lleváis 4 meses con un dolor de cabeza terrible por las mañanas. Vuestro dolor empieza en la zona derecha y luego se generaliza, invade toda vuestra cabeza. Incluso horas antes empezáis como a ver borroso con el ojo derecho, una especie de lucecitas. El caso es que no os resulta extraño, lo habéis tenido otras veces, en las que habéis sentido náuseas, vómitos, terrible, y por lo general os molesta bastante el ruido y la luz. Al otro lado vais a tener al médico, que después de haberos escuchado, haber anotado vuestra historia, haberos hecho una serie de preguntas y haberos explorado, concluye que vuestro tipo de cefalea unilateral, pulsátil, con fotofobia, fonofobia, precedida de aura visual, se encuadra dentro del diagnóstico de la migraña con auro. ¿Cómo os quedáis? Vaya panorama, ¿no? ¿Y qué hacéis al llegar a casa? O sin llegar a casa, ahora lo tenemos todo muy a mano, ¿no? Buscamos en Internet y nos encontramos un cúmulo de información que, como poco, nos genera confusión, pero en función de nuestra historia personal, una mayor o menor angustia. Desde sus orígenes, la medicina ha ido de la mano de la ilustración. Anatomistas como Vesalio o artistas como Leonardo da Vinci realizaron tremendas obras de arte, con un detalle impresionante para la época. Pensando en ejemplos más actuales, pues viene a la cabeza Ramón y Cajal con su bosque de neuronas, o Frank Netter, que estudiante de medicina no ha utilizado su atlas en primer año de carrera, o un ejemplo más cercano aún, el doctor Gómez Bosque, profesor de la Facultad de Medicina de Valladolid, cuyas ilustraciones seguimos utilizando a día de hoy en clase. Bueno, como podéis ver, la ilustración lleva siendo mucho tiempo una herramienta muy útil para el aprendizaje de los médicos y sus discípulos. Pero ahora imaginaos que vuestro médico, en lugar de soltaros ese tocho de palabrejos que os ha soltado, acompaña su explicación de esta imagen. Bueno, creo que llegados a este punto habéis intuido que soy estudiante de medicina y el caso es que desde pequeña me gusta mucho dibujar y según he ido creciendo, esta afición me ha ido acompañando. Desde hace unos años me interesa el formato del cómic y los primeros que dibujé fueron sobre teatro y poesía. Sin embargo, un día, después de una clase de la universidad de neurofisiología, en la que los profesores nos hablaron de un descubrimiento según el cual iba a ser posible trasladar funciones cerebrales de un hemisferio a otro. A mí eso me pareció ciencia ficción y decidí indagar un poco más y leer el artículo completo. Por aquel entonces estaba leyendo un libro que iba a ser mi primer descubrimiento de novela gráfica sobre ciencia, neurocómic, que tuvo una gran influencia en la que iba a ser mi idea, que fue la de traducir gráficamente el artículo en un cómic. Y así fue como nació Grey Matter. Este fue mi primer cómic sobre medicina y con él intentaba que tanto mis compañeros de clase como cualquiera al que le pareciera asombrosa la idea pudiera entenderlo sin necesidad de leer el artículo entero. Pero sobre todo una cosa más importante, que se perdiera el miedo a acercarse a una idea aparentemente compleja por el formato en el que se nos presenta. A este dibujo le siguieron otros para quitar un poco de seriedad a mis trabajos de la universidad, como herramientas básicas en atención primaria, que le tengo especial cariño porque surge después de mis primeras prácticas de la carrera y que resume un poco los distintos pasos que tiene un encuentro clínico entre el médico y el paciente. Cortical Sparks. El primer cómic que dibujé me dio la maravillosa oportunidad de conocer al equipo de investigación que está en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y este surge de uno de sus estudios más importantes, que trata de cómo la estimulación magnética transcraneal puede disminuir la excitabilidad neuronal. Bueno, así me quedé yo. Este cómic va a tener su importancia, luego os contaré por qué. Y el último, el examen neurológico, que resume paso por paso, con metáforas visuales, los distintos pasos que hay que seguir a la hora de realizar este tipo de exploración, que yo creo que es un poco la que más miedo nos da a los estudiantes de medicina. Poco a poco, según voy dibujando, creo y pienso que es importante leer acerca del trabajo de otros autores, porque cuando uno tiene una idea, pues siempre es necesario pensar si hay alguien en otro rincón del mundo que se está dedicando a lo mismo. Y así es como descubro el movimiento de medicina gráfica, que poco a poco se está introduciendo en nuestro país de la mano de un gran equipo. Como os decía antes, el cómic de Cortical Spark tuvo su importancia, porque pensé que si seguía en un formato tan literal, tan rígido,
me iba a ser imposible llegar a vosotros, los lectores. Os ha sonado súper raro el palabrejo que os he soltado. Entonces, comparando con el primer cómic que hice, me doy cuenta de que es necesario apoyarme en metáforas visuales a modo de personajes, como por ejemplo estos dos, os lo voy a presentar. Broca es un elefante que representa el área motora del habla y que cruza de un hemisferio a otro por el camino del cuerpo calloso, que es una haz de neuronas que conectan nuestros dos hemisferios cerebrales. O Bernique, un loro que representa el área sensitiva del habla y que se comunica por el anterior por un haz de neuronas, que aquí está representado como un teléfono, que se llama fascículo arqueado. De hecho, ellos son los responsables de que esté hablando yo ahora mismo, porque representan las redes neuronales encargadas del habla. Así que creo que su conversación telefónica va para largo. Llegados a este punto, es cuando pienso en la ilustración más que como una herramienta para visualizar procesos, que era lo que se venía haciendo a lo largo de la historia de la medicina y lo que, sin darme cuenta, estaba haciendo yo con mis cómics. Pienso en cómo los cómics me pueden ayudar a acercarme a vosotros a la hora de informaros sobre lo que os está pasando, sobre vuestros procesos. Y pienso que lo más útil y práctico es preguntaros a vosotros. Y así es como diseñé una encuesta en la que os pregunto sobre las dudas más frecuentes que os surgen cuando acudís a vuestro médico de cabecera. En ella pregunto sobre dudas sobre enfermedades crónicas, la imagen que tenéis de un médico o el grado de preocupación que os deja la información que encontráis en Internet. Los resultados fueron que de todos los encuestados, cuando se les pregunta si sueles buscar información antes o después de acudir a la visita de tu médico, una gran mayoría responde que sí. De esa gran mayoría, la mitad lo hace antes. Bueno, voy a consultar a Dr. Google a ver si es algo leve, me tomo la pastilla y me evito la visita. En segundo lugar, están los que, después de haber ido a consulta de su médico, se quedan con muchas preguntas y tienen que buscar por su cuenta. Y en el tercer lugar están los que, fijaos y confían tanto en su médico, que una vez han decidido ir a consulta, dicen, bueno, me voy a buscar algo por mi cuenta, no me voy a llevar ninguna sorpresilla, si puedo ir con el diagnóstico mejor. Por otra parte, preguntaba sobre el grado de preocupación o de angustia que puede generar esta información que encontramos en Internet. Solo una cuarta parte podía afirmar con seguridad que nunca se había sentido angustiado. Y de las 3/4 partes restantes, la gran mayoría terminaba volviendo a consulta y el médico terminaba solucionando sus dudas en una gran parte de las ocasiones. En la última parte de la encuesta dejo una pregunta abierta para que los que la respondieron expresasen los adjetivos que tienen, la imagen que tienen de un médico. Y de ello podemos extraer dos polos opuestos. La imagen de un médico altivo, muy preparado académicamente, pero incapaz de hacer llegar al paciente lo que le está pasando, incapaz de comunicarlo por esos tecnicismos, esos palabrejos. Y en el otro lado, la imagen de un médico empático, con capacidad para acompañar y empatizar con el paciente y tranquilizar en su proceso. Creo que los pacientes no tenemos por qué creernos lo que no podemos comprender. Y me incluyo porque nunca sabemos cuándo nos toca estar en el otro lado. Esta necesidad de información es real, sobre todo en cuanto al porqué de las enfermedades y a los tratamientos. Y creo que tiene sentido que esta información se adapte a nuestro grado de conocimiento, porque si no vamos a terminar buscando por nuestra cuenta y todo ello va a complicar nuestro proceso de enfermedad, porque somos vidas con contextos individuales. Imaginaos que vais al médico y tiene una herramienta visual que explica vuestro proceso, que cuenta vuestra historia con personajes. El cómic es una buena herramienta que puede ayudar a establecer un puente entre esta imagen altiva que podemos tener de un médico y el paciente, estableciendo un nuevo tipo de relación basado en la empatía, la claridad y la comprensión. Muchas gracias.